Buenas noches y bienvenidos a Sol te guía. Es cierto que desde muchos años nos hacemos en momentos de hacemos un alto en el camino y nos preguntamos de dónde venimos, quién somos, hacia dónde vamos, qué hay después de la muerte. Esas y muchas preguntas hoy las vamos a resolver. Para ello tenemos hoy este libro, Las leyes espirituales y la ley del amor, junto a su autor, que hoy nos visita. Él es Vicente Guillén Primo, es valenciano, doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia. Es investigador en genética del cáncer, escritor y autor de los libros Las leyes espirituales y la ley del amor. También realiza charlas, cursos y conferencias que van relacionados con las emociones y las enfermedades. Y la importancia del desarrollo y los sentimientos como base de la evolución espiritual. Bienvenido a Sol te guía y a este programa tan mágico, que contigo se hace mucho más mágico. Gracias por estar aquí. Es un placer y pues gracias por haberme invitado y pues un saludo a todos los que nos están viendo. Muy bien, bueno, decir de Vicente que es conocido mundialmente, que he tenido la oportunidad de leer tu primer libro, Las leyes espirituales, y verdaderamente para mí, bueno, fue una pasada. El segundo libro sí que no lo he leído, que es la ley del amor, pero bueno, está ahí pendiente para leerlo. Pero vamos a empezar hablando un poquito de ti. ¿Cómo empieza tu búsqueda interior? Porque bueno, eres doctor en ciencias químicas y es un poco, ¿no?, raro el decir, bueno, soy doctor y me dedico a lo espiritual. Es un poco incrédulo, ¿no?, en cierta forma. Sí, es verdad que no estamos acostumbrados a que la gente que se dedica a la ciencia también tenga una variante espiritual, ¿no? Yo pienso que eso está cambiando bastante. Creo que una cosa no está reñida con la otra y en realidad mi cambio espiritual fue anterior a digamos, mi profesión, ¿no? Yo cuando estaba estudiando la carrera de Ciencias Químicas es cuando empecé a interesarme por el tema espiritual. Y si quieres te cuento un poco cómo fue ese cambio, ¿no? La verdad es que yo creo que como muchas otras personas, era una persona con muchas inquietudes sobre lo que tú has comentado al principio del programa, ¿no?, sobre el sentido de la vida. ¿Qué hacemos aquí en el mundo? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Era algo que a mí me interesaba mucho responder, ¿no? Y con lo que yo había aprendido de la religión o de la ciencia, pues no había encontrado una respuesta que a mí me resultara satisfactoria, ¿no? Y en ese estado de cosas pues tuve la oportunidad de conocer a una mujer, Juani, que es mi actual esposa. Yo acudí a ella porque tenía una serie de problemas de salud que con la medicina convencional pues no se habían resuelto y pues mi hermana me dijo pues que había una persona que hacía Reiki, que ponía las manos de forma gratuita y como era gratuito pues pensé que no tenía nada que perder, ¿no? Entonces cuando ella me ponía las manos donde yo tenía los dolores, yo experimentaba un gran alivio y no era ninguna sugestión porque soy una persona bastante objetiva y aparte de experimentar ese alivio, ella me comentó que estos problemas de salud que yo tenía eran consecuencia de problemas emocionales. Que tenía todo que ver con la emoción. Sí, y además me dijo concretamente cuáles eran esos problemas. Y eso a mí me impactó mucho porque era cierto, pero yo no se lo había dicho a nadie, es decir, era un secreto guardado en el fondo de mi corazón. Entonces yo le pregunté, ¿y eso tú cómo lo sabes? Y ella me dijo, es que a mí me ayudan para ayudarte. Le pregunté, ¿quién te ayuda? Y ella me dijo, pues los hermanos de luz, que era como ella llamaba pues, a los guías espirituales que le asistían. Entonces ella me iba dando consejos para resolver esos problemas. Yo inicialmente pues, era un poco escéptico, ¿no?, pero me resultaban de bastante sentido común y los apliqué a mi vida. Entonces mi vida fue cambiando, esos problemas de salud fueron solucionándose y entonces ella también me dijo pues, que yo tenía buenas energías, que podía pasar energías, hacer Reiki, y entonces empecé a practicarlo y al mismo tiempo pues, tenía inquietud en saber qué mensajes recibía ella. Yo le preguntaba pues, todas mis inquietudes sobre el sentido de la vida y iba recibiendo respuestas. Entonces, a través de ese contacto primero con ella y luego los contactos que yo
tuve de forma personal, pues se fue gestando el contenido de estos 2 libros, y eso es un poco el principio. ¿Y qué opinaban tus compañeros cuando decías que te dedicabas a la imposición de manos y así se podía aliviar tanto emociones? ¿Qué opinaban de ello? Porque sabes que son un poco escépticos. Bueno, primero yo no voy diciéndole a todo el mundo que practico Reiki, ¿no? Solo aquellas personas que creo que lo pueden entender, y el que no tiene interés pues tampoco se lo comento, pero sí que es cierto que luego pues a través de ir extendiéndose el libro y que mucha gente lo conoció, pues indirectamente se fueron enterando. Pues habrá gente que le parecerá bien, otros que no, pero bueno, eso no me preocupa, ¿no? Yo creo que hoy en día, gracias a Dios, pues hay mucha más libertad, ¿no? Y que ya no hay tan poca gente que está interesada en estos temas, sino yo diría todo lo contrario. Antes éramos los bichos raros, ahora a lo mejor los bichos raros ya van siendo el resto, ¿no? Porque es algo que se está extendiendo bastante, y la verdad es que no me preocupa si les parece bien o no que yo haga Reiki. Claro, está muy bien. Las leyes espirituales y la ley del amor, ¿por qué escribes estos libros? Como te comentaba antes, para mí toda la información que yo fui conociendo a través de ese primer contacto con esos guías a través de Juani, y luego lo que yo fui aprendiendo por mí mismo, toda esa información a mí me ayudó a entender por qué estoy aquí, cuál es el sentido de la vida, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y eso me ayudó a ser más feliz en mi vida. Entonces pensé que si a mí me había ayudado, a otras personas también les podía ayudar. Entonces el objetivo de escribir los libros es que sirvieran de ayuda a otras personas que también tienen inquietudes sobre el sentido de la vida, que todavía no han encontrado una respuesta, y que creo que les puede ayudar el conocer, digamos, mi experiencia personal, porque de hecho mucha gente me lo ha dicho, que gracias a que los libros han cambiado su vida y que gracias a ello pues han encontrado un sentido a sus vidas, ¿no? Ese era el objetivo, ayudar a la gente a encontrarle un sentido a la vida. ¿Y qué son las leyes espirituales? Sí, básicamente las leyes espirituales intentan ser como unas reglas del juego de la vida, ¿no? De la vida desde el punto de vista espiritual, ¿no? Para mí son 4: la ley de la evolución, la ley del libre albedrío, la ley de la justicia espiritual y la ley del amor. Y esas leyes se han ido desprendiendo de la información que a mí me han ido transmitiendo, ¿no? Desde el punto de vista espiritual. O sea, en este libro hablas en el libro de las leyes espirituales, hablas de un Dios. ¿Cómo es el Dios de Vicent Guillén? ¿Cómo lo podrías decir que es? Bueno, yo creo que es una visión la que tengo yo de Dios, que creo que es compartida por mucha gente, ¿no? Yo lo concibo como un ser que no tiene un aspecto físico, no es humano, sino que es algo mucho más allá de eso, que es infinitamente bondadoso, todopoderoso, y que nos ha dado la vida espiritual para que a través de la evolución nosotros nos vayamos haciendo cada vez más perfectos, y eso nos vaya ayudando a ser cada vez más felices. Básicamente sería una definición así muy sencilla. Sí, pero que digamos que no le das forma, no le das color, no le das... Pienso que eso sería restringir, ¿no? Yo creo que la idea de Dios ha ido cambiando a lo largo de la historia según la capacidad del ser humano se ha ido desarrollando, ¿no? Entonces, en la antigüedad pues a lo mejor lo concebían con forma humana, pues porque para su concepción era lo que llegaban a abarcar, ¿no? Pero creo que ahora con lo que nosotros podemos abarcar no podemos limitar a ese ser todopoderoso a una forma humana. Sería como, no sé, hacer pasar ver a un humano como si fuera una hormiga, ¿no? Si fuéramos hormigas, las hormigas seguramente verán un ser poderoso en forma de hormiga porque es lo que ellos son, ¿no? Entonces nosotros creo que hemos hecho un Dios a nuestra imagen y semejanza, y a medida que vamos evolucionando vamos acercándonos más a una visión de Dios más amplia, ¿no? Que no es una forma en sí. Cuando, bueno, en la primera parte del libro hablas del ego. ¿Cómo estar o enfrentarte con una persona que tiene malas intenciones, que es tóxica, una palabra que ahora es muy de moda, que es egoísta?
cómo trabajar con esta persona, cómo relacionarte para que no te afecte o poder ayudarla. Sí, un poco para introducir el tema del egoísmo, sí que es cierto que el libro transmite el mensaje que para poder ser felices tenemos que desarrollar la capacidad de amar y eliminar el egoísmo, y que todos tenemos una parte egoísta, en mayor o menor medida, ¿no? Y que el objetivo de la evolución es incrementar la capacidad de amar e ir disminuyendo el egoísmo, ¿no? Y es la temática en sí del libro. Sí, básicamente, cómo hacer ese camino, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro de este mundo estamos encarnados espíritus en diferentes niveles de evolución. Evolución en el amor, es decir, hay más avanzados con más capacidad de amar y menos egoísmo, y menos avanzados que tendrían más egoísmo y menos capacidad de amar. Pero el objetivo es que todos vayamos haciendo el camino desde el egoísmo hacia el amor. Entonces, la pregunta que tú me haces, yo lo entiendo en ese contexto, ¿no? Que interaccionamos en nuestro día a día con personas con diferentes niveles de egoísmo, diferentes capacidades de amar. ¿Qué hacer cuando te encuentras a una persona, digamos, que todavía está en los primeros pasos de la evolución, donde todavía predomina el egoísmo y el amor todavía no se ha desarrollado mucho? Poner la comprensión. Es decir, entender que todos hemos pasado por esa etapa y que si hemos superado esa etapa ha sido porque hemos vivido más experiencias, hemos puesto la voluntad en avanzar, y que tenemos que poner también la comprensión con los que todavía no han dado esos pasos, ¿no? Sería como un adulto que está con un niño, tiene que poner la comprensión con el niño porque sabe que es joven, sabiendo que él también ha sido niño y poniéndose un poco en la piel de esa persona. Pero sí que creo que es importante, poner la comprensión no quiere decir que te sometas a la voluntad de esa persona. O sea, es decir, no tienes que permitir, si esa persona actúa con egoísmo, el que te haga daño. Hay maneras de protegerse, pero eso no quiere decir que tú tengas que devolverle el daño que te hace con la misma moneda. Sí. Entonces hay almas más evolucionadas y almas menos evolucionadas. La alma más evolucionada, digamos, es la comprensiva, la que entiende que está aún el ego en una alma madura o niña, y tiene que ayudarla, ¿no?, a que se desarrolle. Yo creo que primero la ayuda es hacia uno mismo, intentar avanzar, y si eso los demás lo ven, les puede servir de ejemplo. De ejemplo, de entonces, yo creo que sí que tenemos que ayudarnos unos a otros, ¿no? Siempre respetando el libre albedrío, porque no se puede ayudar a alguien que no quiere, pero también uno tiene que preservar su libre albedrío, quiere decir, no permitir que otras personas interfieran en decisiones que le corresponden al tomar de su vida, ¿no? O sea, yo hablo mucho en los libros de el derecho a la libertad de sentimiento. O sea, nadie puede decidir por ti sobre lo que tú sientes, y eso afecta a muchos niveles, en las relaciones de pareja, las relaciones de amistad. Entonces yo creo que ese es un punto clave, ¿no? El saber que todos tenemos libertad de sentimiento y que no debemos permitir que nadie nos la vulnere, y al mismo tiempo nosotros tenemos también que respetar la libertad de sentimiento de los demás. ¿Cómo es una organización espiritual? ¿Hay una jerarquía? ¿Hay un nivel? Hablamos de almas evolutivas. ¿Cómo va? ¿Cómo funciona? ¿Es como en tierra? ¿Es como la tierra, que hay una jerarquía, hay un nivel? Sí, hay que pensar que, claro, desde este punto de vista, la vida no es solo la vida en el plano material. Hay un mundo espiritual que será el que regresemos todos cuando pasemos al otro plano, cuando muera nuestro cuerpo. Y a este mundo espiritual estamos yendo y viniendo múltiples veces. Es decir, que no solo vivimos una vida desde mi punto de vista, sino que vivimos muchas vidas. Y en cada una de esas vidas aprendemos un poquito. O sea, que hay vida después de la muerte. Para mí sí, para mí sí. Y no tendría nada sentido si no existiera vida después de la muerte. Entonces, nosotros cuando pasamos al otro plano, nos situaremos en el nivel vibratorio que esté de acuerdo con nuestro nivel evolutivo. Es decir, que por nuestros actos nos ganaremos, digamos, el lugar en el otro plano. Y digamos que el mundo espiritual tiene diferentes niveles de vibración, desde los más groseros, que corresponden a los planos de menor amor, de más egoísmo, a los planos más sutiles, donde se localizan los espíritus más amorosos y más avanzados. Y en esa gradación hay diferentes niveles
y nosotros, cada uno de nosotros, nos situaremos en el nivel que esté de acuerdo con nuestra capacidad espiritual, siempre con la tendencia a ir de menos evolución a más evolución. Y por supuesto hay una organización en el plano espiritual que es la que coordina todo ese proceso evolutivo. Hay seres más avanzados, aparte de Dios hay muchos seres con una gran capacidad de amar que intentan coordinar todo ese esquema evolutivo para que suceda pues de una forma pues eso, ordenada y tutelada, ¿no? Para que no estemos solos en el proceso de evolución. ¿Por qué no recordamos las vidas anteriores? ¿O es un espacio temporal de olvido? Yo creo que es un espacio temporal, es decir, que olvidamos el pasado de otras vidas para poder centrarnos en los objetivos de la vida actual. Pero cuando pasemos al otro plano, progresivamente recordaremos el pasado de las otras vidas y del tiempo que hemos estado en el plano espiritual. Digamos que es una evaluación de todo lo que hacemos. Cuando pasamos al otro plano, lo primero que hacemos es repasar lo que hemos hecho en esta vida, para reconocer los errores y también pues disfrutar de los aciertos. Y de eso también aprendemos y evolucionamos. Cuando hay familias que han sido buenas familias, gente humilde, y de repente a estas familias les llegan desgracias, bien por accidentes, bien por enfermedades, y estas almas han sido buenas en el plano terrenal. ¿Qué explicación tiene esto? Bueno, eso está relacionado con lo que se ha hecho en otras vidas. Quiero decir que las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida actual, y eso incluye el tiempo de vida, o sea, cuánto tiempo vamos a vivir, en qué familia vamos a vivir, las pruebas más importantes de la vida, todo eso son decisiones que se toman antes de nacer. O sea, antes de nacer yo decido en qué familia quiero estar, qué enfermedad voy a tener y qué es lo que me va a pasar, o es a libre albedrío. Algunas cosas sí, es decir, la enfermedad que vas a tener, si es congénita, sí. Muchas otras enfermedades se van a desarrollar dependiendo de cómo vivas la vida, que no siempre es una elección de antes de nacer, pero una enfermedad de nacimiento sí que sería una elección que se hace antes de nacer. Y todo eso tiene un propósito, ayudar a desarrollar la capacidad de amar. Y esas elecciones están muy relacionadas con lo que se ha hecho en vidas anteriores. Es decir, que hay como un... Yo suelo decir que nuestra vida no es una película, sino que es un capítulo de una serie. Y que este capítulo el argumento de este capítulo está íntimamente ligado al argumento de los episodios anteriores. El problema es que como no lo recordamos, nos da la sensación de que todas estas cosas que nos ocurren en la vida son como cosa del destino, ¿no? Como fatalidades del destino, las cuales no llegamos a entender. Para poder entenderlas sería necesario reconocer que vivimos muchas vidas y que lo que ocurre en esta vida está preparado, las pruebas importantes preparadas antes de nacer. Y vamos al lado opuesto. Por ejemplo, asesinos, violadores, maltratadores, que mueren de mayores y mueren tranquilamente en casa, sin padecer y sin ninguna... En este caso, ¿qué se puede decir de ello? Bueno, diríamos que como tiene libre albedrío, todos lo tenemos la posibilidad de actuar en positivo o en negativo, pero tenemos que saber que todo aquello que hacemos tiene sus consecuencias y que se cosecha lo que se siembra, aunque la cosecha no llegue en la misma vida que la siembra. Es decir, estas personas que han actuado de esa manera y no han pagado por el daño que han hecho, en algún momento, si realmente quieren evolucionar y mejorar, tendrán que enfrentarse a la reparación del daño que han hecho. Y muchas veces eso implica vivir en carne propia el mismo sufrimiento que han causado en los demás. Es decir, que en esta vida no se enfrentarán a esa reparación, sino que será en vidas posteriores cuando ellos hayan recapacitado y quieran evolucionar. Y es entonces cuando den ese paso de querer avanzar, cuando se enfrenten a la reparación de sus malos actos. Y solo entonces evolucionarán. Bueno, Esto tiene que ver con la ley de la justicia espiritual. Muy bien. Vamos a hablar del amor. ¿Qué es el egosentimiento? Que hablas mucho en el libro de esta palabra, egosentimiento. ¿Qué es el egosentimiento? Sí, los egosentimientos en realidad es una palabra inventada para intentar definir aquellas actitudes que se derivan del egoísmo o aquello que se despierta dentro de ti, podemos llamarle emociones negativas relacionadas con el egoísmo. Y se le ha puesto ese nombre
para diferenciarlo de los sentimientos que derivan del amor, porque llamamos sentimiento, no es que siento amor o siento odio, pero el amor es lo contrario al odio, pero gastamos la misma palabra, sentimiento. Entonces, para diferenciar esos dos estados de ánimo, que para mí son opuestos, pues se me ocurrió utilizar la palabra egosentimiento, y esto definiría aquello que sentimos que procede del egoísmo. Entonces, egosentimientos, para la gente, digamos, que todavía no ha salido el libro, serían actitudes egoístas. Entonces, hay muchas formas en las que se manifiesta el egoísmo. El odio sería una de las actitudes egoístas más perniciosas, ¿no? Sería un egosentimiento el más dañino, ¿no? Pero aparte del odio, hay muchas otras actitudes egoístas que se manifiestan en todos nosotros, ¿no? A veces es la impotencia, la ira, el miedo, la rabia, todo eso forma parte de los egosentimientos. Y eso es una cosa también que intentamos tratar en el libro, qué hacer para reconocer esos egosentimientos e intentar cambiarlos, ¿no? En el libro hacemos mucha referencia al apego como un egosentimiento que imita el amor, pero que no es amor, porque está impregnado de egoísmo. Y hacemos mucho énfasis en el saber distinguir el amor verdadero de esa forma de egoísmo, que es el apego, que imita el amor. Porque hay veces que uno cree que está amando, pero ese amor está impregnado de egoísmo. Y por culpa de eso, nos hacemos daño a nosotros y hacemos daño a los demás. ¿La pareja la eliges antes de nacer o la eliges ya en este plano? Yo creo que como tenemos libre albedrío, en realidad la elegimos en este plano, pero eso no quiere decir que se haya elegido al azar. Yo soy de la opinión que antes de nacer ya preparamos un poco cómo va a ser nuestra vida y acordamos encontrarnos con ciertas personas que son importantes para nosotros. Y entre esas personas está la pareja, ¿no? Yo soy de la opinión que tenemos un alma, un espíritu que es totalmente afín a nosotros, es lo que normalmente se conoce como almas gemelas, y que la relación de pareja con ese alma gemela es lo que más nos puede hacer feliz en la relación de pareja. Entonces soy de la opinión que muchas personas sí que es cierto que antes de nacer eligen encontrarse con ese alma gemela, pero que luego a la hora de la verdad, por diferentes motivos, eligen otras relaciones. Y luego conocen a esa persona y no se atreven a dar esos pasos, ¿no? De acercarse a su alma gemela. Y eso hace que muchas veces no lleguemos a estar de pareja con la persona que elegimos antes de nacer, que es la que tiene afinidad con nosotros. O sea que tú puedes conocer en este plano a la alma gemela y no estar con ella, estar con otras personas a pesar de haber pasado por tu vida y haber convivido con ella o haber tenido momentos por lo menos tenido la oportunidad de conocerla. ¿Cómo saber nuestra misión en la vida? Eso es una pregunta importante. ¿Cómo saber nuestra misión en la vida? Bueno, yo creo que la misión de todos nosotros en esta vida es intentar ser lo más felices posible a través del desarrollo de los sentimientos de amor. Es decir, soy de la opinión que solo eres feliz si sientes amor. Entonces cada uno con las pruebas que ha elegido tiene que intentar desarrollar su capacidad de amar al máximo e intentar ser lo más feliz posible. Cuando uno va tomando ese camino, poco a poco se le irá aclarando concretamente qué es lo que tiene que hacer para conseguir ese objetivo. Pero hasta que no da ese paso, pues no está nada claro, ¿no? Es como el que empieza a subir una montaña, hasta que no se va acercando a la cima no ve lo que hay allí. En el pie de la montaña, pues a lo mejor todavía no vislumbra la cumbre, ¿no? Pero sabe que si sigue por ese camino, en algún momento llegará. Pues yo creo que en el tema de el saber cuál es tu misión en la vida, uno tiene que intentar seguir lo que le dicta su conciencia e intentar actuar de acuerdo con sus sentimientos. Y si hace eso, creo que está en el camino de descubrir cuál es su misión en la vida. Bueno, ¿y dónde podemos localizar estos libros? Porque sé que son muy económicos. Se pueden descargar en internet y también los puedes comprar, pero a un precio que, bueno, cuando he salido del precio, digo, es regalado, ¿no? ¿Dónde podemos localizarlos? Pues en mi blog, la dirección del blog es lasleyesespirituales.blogspot.com.
ahí pueden acceder a los 2 libros gratuitamente, es decir, se pueden descargar los libros en formato PDF o en formato de libros electrónicos, y además ahí también tendrán indicación de dónde poder conseguirlo en formato papel. Es cierto que los libros valen 2 euros cada ejemplar y con eso se pagan los gastos de la imprenta, es decir, no hay ánimo de lucro, y todos los distribuidores del libro lo hacen de esa manera, ellos no ganan nada de la distribución, y todo eso se hace así porque considero que el contenido del libro no me pertenece, es algo que a mí se me ha dado gratuitamente, y creo que la manera de transmitirlo es así, ¿no? sin ánimo de lucro. En el blog también podrán acceder a nuestro canal de YouTube, donde podrán ver las charlas y contenidos relacionados con los libros, y también podrán descargar el libro en otros idiomas, porque ha sido traducido ya a bastantes idiomas, también de forma gratuita, por gente que lo ha hecho de forma voluntaria, sin percibir ningún dinero a cambio. Genial, genial, genial. Vicente, se nos acaba el tiempo. Para mí ha sido fugaz, porque ha sido muy ameno, muy interesante. Nos has dado conocimientos y respuestas a muchas de las dudas que estaban ahí en el aire. Y lo que sí que me gustaría es que ahora que nuestros telespectadores te ven, que les mandases un mensaje para una mejor vida, para que sepan y traten mejor esta parte que nos toca ahora, esta vida. Todo tuyo. Bueno, yo el mensaje que le transmitiría a la gente que nos está viendo es que no pierdan la esperanza en la vida, ¿no? Yo creo que, aunque las dificultades de la vida están ahí para todos, a veces son individuales, a veces colectivas, que no se dejen llevar por la desesperanza y que piensen que todo lo que hagan para desarrollar la capacidad de amar y para eliminar el egoísmo tendrá su recompensa. A lo mejor en esta vida solo podemos experimentar una pequeña parte de esa recompensa, pero que cuando regresemos al plano espiritual, todo aquello que hayamos desarrollado de nuestra capacidad de amar es lo que nos llevaremos, y es lo que nos permitirá ser felices tanto aquí como en aquel plano. A las personas que han perdido seres queridos les querría transmitir pues que no lo vivan como una pérdida definitiva, simplemente como una despedida, un hasta luego, que esos seres siguen viviendo en el plano espiritual, y que a ellos lo que más les gustaría es que nosotros superáramos ese dolor y continuáramos con nuestra vida, que fuéramos lo más felices posible hasta que nos volvamos a reencontrar, que será cuando nosotros pasemos al otro lado. Y creo que si lo vemos así, sufriremos menos cuando tenemos esas pérdidas. Pues nada, dicen muchas gracias por haber venido aquí al programa de Solteguía. Gracias por venir aquí a Orihuela, que creo que has estado en alguna ocasión. Sí, hemos hecho ya, por lo menos creo que en 3 ocasiones hemos hecho alguna charla aquí en Orihuela. Sí, pues a ver si te vemos pronto por aquí, por la casa, para que nos hables del siguiente libro, de La Ley del Amor. Y ha sido un placer y un lujo el poder tenerte aquí en Solteguía. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, muchas gracias. Bueno, señores, pues ya ven, estoy emocionada de poder tener aquí a un maestro de los maestros. Ha sido un lujo, la verdad que sí. Por mi parte estoy encantada y satisfecha. Muchas gracias por estar ahí viéndonos todas las semanas, y ya nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. A menudo sentimos esa extraña sensación donde la casualidad, lo inesperado, va poniendo marcas en nuestro camino, obligándonos a encauzar la vida en una dirección u otra. William Shakespeare dijo una vez: el destino es quien baraja las cartas, pero nosotros quienes las jugamos.